Buenos días, estimados estudiantes. Les agradezco muchísimo que puedan conectarse los dos grupos. Ustedes saben, con mis funciones de decana a veces me es imposible poder estar con ustedes. El día de ayer, por ejemplo, teníamos consejo universitario. Había muchos problemas, el tema de los administrativos, y fue imposible que me pueda contactar porque después teníamos la reunión del FODA para poder presentar y era imposible. De ahí que menos mal que tengo este tiempo a primera hora de la madrugada, de la mañana, para poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a avanzar todo lo referente a la toxoplasmosis. ¿Qué será la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una zoonosis, quiere decir una parasitosis, causada por un protozoario. El protozoario es conocido como Toxoplasma gondii. Es un parásito intracelular obligado. Quiere decir que produce el daño a las células. Vamos a organizarlo, este estudio, de manera que tengamos que ver primeramente las características del agente causal. ¿Cómo se llama este agente causal de la toxoplasmosis? Se llama Toxoplasma gondii y es, hemos dicho ya, un parásito intracelular obligatorio. Este parásito recibió el nombre en base a que un término griego que significa arco, observen ustedes su forma característica arqueada, en virtud de la forma de media luna que tiene este parásito. Entre otras cosas, alrededor de un 40% de la población mundial está infectada por Toxoplasma gondii. Estas personas generalmente son en su gran mayoría portadores sanos, es decir, que presentan quistes en diferentes órganos, como por ejemplo el corazón, el músculo esquelético y el sistema nervioso central. Esta parasitosis también se atribuye al gato, por eso, como pueden observar acá, estos felinos tan bonitos y simpáticos no son del todo inocuos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Que estos son transmisores de la parasitosis. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir hablando parte por parte. Como pueden observar acá, mirar perfectamente la forma de media luna o de arco que tiene este parásito. Este parásito tiene tres formas principales. Una conocida como taquizoito, que es su forma proliferativa y es responsable de la infección aguda. Otra forma del parásito será el bradizoito, que es la forma latente y que es la que penetra a los quistes tisulares, y otra será la forma de ooquiste, que es una forma muy resistente y está en el ambiente y es eliminado por los felinos. Este es el ooquiste es el que elimina los felinos. Entonces, si hablamos de quiénes son los huéspedes o del ciclo biológico de este parásito, del Toxoplasma gondii, podemos decir que el huésped definitivo del Toxoplasma gondii es el gato y otros felinos.
Generalmente estos animalitos que los ven aquí en la pantalla tan bonitos y preciosos, porque yo no tengo nada en contra de los gatos, son muy bonitos los gatitos. Sin embargo, estos gatitos en su intestino producen los ooquistes, estos que estoy mostrándoles acá al lado, que es una fotografía microscópica de los ooquistes. Estos gatitos tienen en su intestino los ooquistes, o producen, y transmiten a los huéspedes intermediarios. ¿Y quiénes serán los huéspedes intermediarios? Los humanos y otros mamíferos, por supuesto. Bien, vamos adelante entonces para observar cómo es el ciclo biológico de reproducción y de transmisión. Toxoplasma gondii, entonces, tiene un ciclo también, les decía yo que conoce 3 etapas, ¿no es cierto? Taquizoito, la forma proliferativa y responsable de la infección aguda. Bradizoito, que vendría a ser la forma latente que vamos a encontrar dentro de los quistes tisulares. Y ooquiste o esporozoito, así se puede llamar, ooquiste o esporozoito, la forma resistente que se encuentra en el medio ambiente y que es eliminado por los gatos o los felinos. Acá tenemos estas 3 formas, como pueden ver también, ¿no es cierto? Acá pueden observar justamente la forma de bradizoito, las formas de taquizoito y las formas de ooquiste. Acá también tenemos, para que puedan apreciar, la forma de arco que tiene este parásito. Pueden ver aquí perfectamente. Y acá miren cómo se ven los taquizoitos del Toxoplasma gondii en un extendido sanguíneo. Miren cómo se ven. Ahí están. Bien. Entonces, además de este ciclo vital, este ciclo vital está constituido en 2 partes. Una fase sexual, que es la que se desarrolla en el epitelio entérico de su huésped principal. ¿Quién era el huésped principal? Los gatos, los felinos. Entonces, al interior de las células de estos gatos, de las células entéricas de los gatos, se presentan la fase sexual y una fase de reproducción asexual extraintestinal, que es la que se va a desarrollar en los huéspedes intermediarios, donde está el hombre y las aves. Existen los 3 estadios para el ser humano: taquizoito, bradizoito, esporozoito u ooquiste. Bien. Generalmente, estos se observan en la fase aguda de la infección. Es intracelular obligado, el ooquiste, capaz de invadir cualquier tipo de célula, con excepción de los eritrocitos. La forma de media luna mide entre 4 y 8 milímetros de largo. El taquizoito, tienen que saber ustedes, que es el que sobrevive en una vacuola, como hemos dicho que es intracelular, se ubica en una vacuola al interior de las células, donde se multiplica y después de varias divisiones, esta propia célula se rompe y los parásitos se liberan hacia otras células. Acá tenemos claramente lo que es este ooquiste, tiene esta forma de media luna, pueden observar ustedes acá, presenta todos estos componentes intracelulares que vamos a observar y obviamente vamos a poder hablar de él. También podemos decir que bajo ciertas condiciones, estos taquizoitos se transforman en bradizoitos, los cuales se van a multiplicar, pero muy lentamente, y van a ir
penetrando o encontrándose al interior de los quistes y pueden llegar inclusive, así de esta manera, miren, a alcanzar diámetros que pueden oscilar entre 50 a los 200 milimicras. Pero ¿cómo se transmiten los ciclos, estos taquizoitos? Por la ingesta de los ooquistes. Nosotros consumimos muchas veces agua o alimentos contaminados con estos ooquistes o esporozoitos que han dejado los gatos en nuestra casa. Y muchos de nosotros inclusive tienen la costumbre de besar a los gatos. Y yo lo he visto. Hay personas que besan a los gatos, los besan en su boca y corren el riesgo de ser la vía de transmisión directa de ooquistes para contaminar, no solamente su boca. También los gatos pueden dejar todos estos ooquistes o contaminar el agua, las heces, la orina, o los alimentos de la casa. Y obviamente la ingesta de quistes también tisulares también puede darse inclusive en carne cruda o poco cocida. Existe ya también una transmisión congénita, anoten ustedes todas estas cosas que estoy hablando, porque inclusive es tan peligrosa esta toxoplasmosis que llega pues a atravesar la placenta. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con las hijas, con las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente todos estos pueden tener, estos taquizoitos pueden atravesar la placenta y puede darse la transmisión congénita. Y las personas pueden llegar a nacer contagiados, ya contaminados con la toxoplasmosis. Si es que llegan a nacer. ¿Por qué? ¿Por qué digo si es que? ¿Por qué? Porque generalmente las personas que están contaminadas con toxoplasma gondii, las mujeres, muchas veces no llegan a traer al mundo a los bebés. ¿Por qué? Porque esta es un parásito que produce abortos. Entonces, también otra forma de transmisión para estos vendría a ser la transmisión por transfusión sanguínea o muchas veces inclusive por trasplante de órganos. Por eso es que hoy en día en los bancos de sangre se tiene muchísimo cuidado de ver antes de una transfusión qué tipo de parásitos, de bacterias puedan estar infectando la sangre antes de ser transfundida, ¿no es cierto? Es rarísima la transfusión sanguínea con estos parásitos, pero no es imposible. Ahora bien, los quistes se pueden formar, ya saben ustedes, en diferentes tejidos, en particular en el sistema nervioso, pueden ir al corazón, pueden ir al ojo, varios. ¿Por qué? Porque generalmente se han difundido, pues, se han transmitido. Ahora, este parásito tiene, por supuesto, muchas características de presentación. Entonces diremos que el ooquiste, que es el que contiene a todos los esporozoitos, se ha descrito también en los gatos, en los felinos, porque el resultado de su ciclo sexual de este parásito se excretan en gran número en las heces del animal, que era como les decía. Estos ooquistes no son infectantes cuando su expulsión es reciente. ¿Por qué? Porque primero tienen que esporular y la esporulación va a ocurrir en el suelo, va a tomar entre más o menos 2 a 3 días y va a requerir de algunas condiciones que tiene que proporcionar el medio ambiente, como ser humedad, aireación, y dentro de cada ooquiste se van a formar estos esporoquistes, cada uno de los cuales
para contener 4 esporozoitos. El ooquiste entonces se va a volver muy infectivo, va a ir hacia el hombre, hacia los animales, por un periodo prolongado. Más o menos pueden vivir 1 año en climas templados y son muy resistentes a los agentes químicos, inclusive al jugo gástrico del estómago. ¿Qué otras cosas más o qué otras particularidades sabemos? El ciclo vital. Acá está. Como pueden ver, el ciclo vital está muy bien explicado, ¿no es cierto? Y vamos a ver también que en el ciclo vital, ¿cómo se va a producir? Se va a producir por la ingesta de estos ooquistes. ¿Por quiénes? Por los gatos. Acá están. Los felinos. Estos gatitos son los que van a ingestar, porque van a estar expelidos precisamente en las heces fecales que van a contaminar el suelo, van a estar acá. Puede extenderse inclusive a otros animales. Puede, hemos dicho, ir a los gatos, a los chanchos, puede ir a los perros, etcétera, etcétera, estos quistes. Pero entre todos estos puede infectar cuando estos gatos hacen que maduren estos ooquistes en esporoquistes, no pueden llegar inclusive a contaminarse los alimentos con el agua. Y obviamente va a haber una transmisión congénita de todos estos elementos. Y va a comprender esta transmisión congénita su paso a la vía sanguínea, y allá va a ser toda esta transformación de ooquistes a quistes tisulares. Los quistes tisulares van a atravesar inclusive la placenta. Por eso observen ustedes acá que existe la transmisión congénita. Muchas veces estos embarazos no llegan a término y más bien producen abortos o producen también problemas de infertilidad todo el tiempo. Acá está. Una vez que si contamina a un hombre o a una mujer o a un niño, las manifestaciones clínicas son inmunocompetentes. ¿Qué significa eso? Significa, un momentito por favor. ¿Por qué decimos que las manifestaciones clínicas son inmunocompetentes? ¿Por qué? Porque generalmente, si parasitan a los niños o a los adultos, a veces es asintomática. Puede causar inclusive unos cuadros pseudogripales, puede existir muchas veces adenopatías, puede haber fiebre, puede haber mialgias, dolores musculares, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, parasitan a un huésped que está muy inmunodeprimido, como ser aquejado, por ejemplo, por el VIH, una PPP, un PBS, que significa una persona que vive con el virus del SIDA, allí es que se reactivan los quistes, y no solamente en ellos, también esto pasa en los niños, en los individuos que pueden ser trasplantados, porque todos estamos a merced muchas veces de estas parasitosis, ¿no es cierto? Entonces, ya saben ustedes que si al ser los gatos los huéspedes definitivos, todo el tiempo están expulsando ooquistes con las materias fecales. Y estas materias fecales están contaminando nuestros alimentos.
nuestra agua, consumimos, pasa al intestino delgado, se reproducen por esquizogonia o reproducción asexuada, y de allá, en las mismas células, también se produce la reproducción sexuada, y que da lugar a que estos ooquistes infectantes, nuevamente por vía oral, pasen hacia la saliva de estos gatos. Y el hombre se va a infectar por estos mismos ooquistes. Ya saben eso. Muy bien, ya lo hemos explicado correctamente. Vamos a ver entonces cómo pueden hacer sus manifestaciones clínicas patológicas estos quistes y ooquistes. La toxoplasmosis en realidad hoy en día se califica como una enfermedad que se adquiere y que puede tener lugar por vía oral, porque ingerimos los ooquistes que contaminan nuestros alimentos, con la contaminación fecal de los gatos, o también con quistes que puedan estar presentes en la carne cruda o parcialmente cocida que comemos. Esa es la toxoplasmosis adquirida. Pero hay otra forma que se llama congénita, ¿no es cierto? Que hemos dicho la toxoplasmosis congénita en el caso de mujeres que contraen la infección durante el embarazo. Como puede atravesar estos taquizoitos, se multiplicar y atravesar durante los primeros días de la infección, atraviesan la placenta en forma extracelular o a veces intracelularmente y pueden infectar al feto con consecuencias muy graves. El gato se va a infectar principalmente por los quistes que están presentes en los tejidos de sus presas, por ejemplo, de los ratones. En individuos que son inmunocompetentes, como yo les decía, estos que puedan tener algunas enfermedades, como por ejemplo los pacientes con VIH, las personas con, que viven con el VIH, se llaman inmunodeficientes o inmunosuprimidos, o inclusive aquellos que tienen inmunosupresión por falta de buena nutrición. En estas personas se observan toxoplasmosis sintomática, y los síntomas aquí son muy variables, porque si parasita hemos visto a una mujer, a un niño, muchas veces esta parasitosis es asintomática y podría parecer un cuadro pseudogripal que parece y no parece gripe, adenopatías, fiebre, mialgia, pero si parasita a un inmunocompetente, puede ser un paciente que vive con SIDA o un paciente trasplantado, por ejemplo, allá puede entonces persistir durante toda la vida de este paciente, reactivándose los quistes y causándole encefalitis toxoplásmica. Le puede causar convulsiones, le puede causar un déficit neurológico, focal, etcétera, etcétera. Las consecuencias también de la toxoplasmosis congénita son graves. Si la madre se infecta durante el embarazo, se produce el aborto espontáneo o la muerte fetal. O puede llegar a nacer, en el caso de que el bebé llegara a nacer, ¿qué le pasa? Es un niño anormal. Un niño que por lo general va a nacer con una triada clásica. Puede nacer con la cabecita grande. Observen acá. Aquí les voy a mostrar la triada clásica. La hidrocefalia, que es en realidad la distinción de estos bebés que llegan a nacer con toxoplasmosis, presentan una triada clásica que es muy intensa, que se caracteriza por hidrocefalia, por oclusión del acueducto de Silvio. Las bolsas que se van a observar acá, miren, en estos, corresponden a los dos hemisferios cerebrales, que se encuentran bien dilatados y llenos de líquido cefalorraquídeo. En el centro de estos dos se observa lo que es el cerebro. Todo esto que observan acá son líquido, hidrocefalia.
También pueden llegar a nacer con calcificaciones al interior del cráneo, calcificaciones intracraneales y también con los ojos muy afectados, formando la toxoplasmosis ocular con corioretinitis, que es una lesión aguda con exudado algodonoso, borramiento de los vasos sanguíneos. Y esto puede llevar a conducir a un glaucoma secundario, a las cataratas, a sinequias, a iridociclitis. Como compromiso único se considera que muchas veces estas también afecciones no solo se deben a la toxoplasmosis, pero tienen que estar calculadas en esa tríada clásica cuando la transmisión es congénita y la madre se hubiese contaminado durante el embarazo. Bien, ¿qué más podemos decir de estos? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Hoy en día tienen que saber, chicos, que el hallazgo de estos parásitos por métodos directos es bien difícil. ¿Por qué? Por eso no se usan de rutina y por eso es que han sido reemplazados por las pruebas serológicas, como por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? Detectar hoy en día las inmunoglobulinas o anticuerpos, perdón, de la clase IgM o IgG por muchos métodos, por la técnica de ELISA, por la inmunofluorescencia indirecta, por PCR, que es muy útil en líquidos biológicos, por ejemplo, la PCR, también en líquido cefalorraquídeo, en líquido amniótico. Todo esto yo creo que van a trabajar en las prácticas, están trabajando en prácticas de parasitología. Bien, también se puede ver o diagnosticar esta enfermedad como por imágenes. Cuando hay lesiones cerebrales, por ejemplo, hipodensas, se puede hacer una tomografía computarizada, una resonancia magnética. También se puede observar eso para los casos de la toxoplasmosis congénita, sobre todo, ¿no es cierto? Ahora, entonces es muy importante, desde el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, nosotros podemos trabajar perfectamente por serología. Hay otras técnicas, la aglutinación directa, la hemaglutinación indirecta, las pruebas con látex, también habían antiguamente las pruebas de Sabin y Feldman o del colorante, pero en la actualidad solo se usan como patrón en algunos casos de referencia. También hay una prueba que se hace en piel, por ejemplo, la toxoplasmina. Es una prueba de hipersensibilidad retardada que indica si hubiésemos tenido un contacto previo con el parásito del gato, ¿no es cierto? Bien, entonces esas serían las formas de diagnosticar. La serología. ¿Cuál será ahora el tratamiento? ¿Cómo vamos a tratar esta parasitosis? Por ejemplo, habrá que pensar en todos los individuos contaminados, desde los inmunocompetentes, que son asintomáticos. Usualmente estos no requieren tratamiento, pero los casos sintomáticos, inmunodeprimidos o congénitos, necesitan utilizar, por ejemplo, el trimetoprim, el sulfametoxazol, la sulfadiazina y pirimetamina. La pirimetamina más la sulfadiazina es un buen tratamiento cuando se combina con el ácido folínico también. Acá está, pirimetamina más sulfadiazina es el tratamiento de elección. 2 miligramos por kilogramo de peso por día durante 2 días. Y luego, 1 miligramo por día, máximo se puede dar hasta 25 miligramos por día, o 100 a 200 miligramos por kilogramo por día por un mes. Las dosis en adultos pueden variar, esas son dosis pediátricas para los niños.
Las dosis en adulta de 25 a 100 miligramos por día, por 1 a 1,5 gramos. Aquí ya no son miligramos, son gramos por día durante 3 a 4 semanas. Como verán, los tratamientos son largos. Ahora, existe una alternativa, que es utilizar el trimethoprim sulfametoxazol, que es el Bactrim, que ustedes lo conocen como Bactrim, ¿no? Ese también se puede dar en dosis pediátrica, de 10 miligramos por kilo de peso por día, y este trimethoprim también existe en 50 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, se puede administrar, la forma oral. También la dosis en adultos, 160 miligramos de trimethoprim con sulfametoxazol, de 800 miligramos cada 12 horas. Entonces, estas vendrían a ser los tratamientos. También hay un tratamiento que no está aquí mencionado, pero anótenlo, por favor, anoten, que es una alternativa hoy en día actual que se está administrando a los casos de toxoplasmosis. Consiste en dar un antibiótico que es la clindamicina en lugar de la sulfadiazina. Hoy en día se está haciendo eso. Y para la prevención, para prevenir, se les da a pasear en los sitios donde se hubiesen, o en los hogares donde se hubiese descubierto casos de toxoplasmosis, hay que dar como medida profiláctica el cotrimoxazol o Bactrim, también que es conocido como Bactrim, sobre todo en pacientes que pudiesen tener el virus del SIDA, con recuentos de CD4 de sus linfocitos de ayuda bajos. A ellos sí que hay que cuidarlos, ¿no es cierto? Porque los puede llegar a matar, puede llegar a producir la muerte. Bien. ¿Qué cosas no hemos entendido el día de hoy? Preguntas. Pueden preguntar. Muchachos. Pueden preguntar. Doctora, buen día. Sí, dígame la hora. Doctora, una preguntita. Entonces, ¿es recomendable? ¿Qué tipo de recomendable desparasitar a los gatos? ¿Cómo? ¿Qué tiempo No entiendo. recomienda desparasitar a los gatos? Porque según sé, les dan unas pildoritas para desparasitar a los gatos. O sea, ¿qué tiempo Claro que sí. recomienda? Eso, generalmente, los gatos son desparasitados justamente con este tipo de antiparasitarios, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que es una alternativa el cotrimoxazol, la sulfadiazina, la clindamicina, con estos. Yo no soy veterinaria, pero de todas formas sé que les dan estos tratamientos en las veterinarias, en las clínicas veterinarias que existen. Hay que tener, como a todo animal que se tiene en la casa, correctamente desparasitado con todas sus vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante. Sí, doctora, gracias. Sí, así es. Bien, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Creo que ha estado claro. Bien, entonces podemos pasar al siguiente tema. Vamos a estudiar la leishmaniasis. Todo esto ya está posteado en su
Doctorita, buen día. Quería recordarle que nosotros no terminamos el tema de lo que son filarias. Nos quedamos en la parte de Wuchereria Bancrofti. Wuchereria Lo Bancroft, dejamos hemos ahí. terminado. Sí. Solamente voy a exigir a Wuchereria Bancroft con todo lo poco que he dicho. Nada más. La que causa la elefantiasis, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado. Hemos visto fotografías. No es para mayor intensidad las filarias. Hemos hablado, sin embargo, nosotros del tratamiento, de las filarias, todo eso. Y ya el tema estaba concluido. Y nada más que los otros, lo que hemos mencionado simplemente. No vamos a ir mayormente a profundidad. Hemos visto su forma de diagnóstico, la patología que causa, todo eso. Eso es todo, señorita. Ahora vamos a avanzar las leishmaniasis, ¿ya? Y la leishmaniasis, ¿por qué? Porque estamos bien atrasaditos. Por eso, aprovechando que ahora que están los dos vamos a hablar de las leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis? ¿Qué será? A ver, la leishmaniasis en realidad es una infección, una zoonosis también, causada por protozoos del género Leishmania y que también se transmiten por picadura de las hembras de los mosquitos. Perdón, doctora. Disculpe, doctora. Perdón que la interrumpa. Sí. No está compartiendo las diapositivas. Ay, perdón, un segundito. Doctora. Enseguidita les voy a compartir. No se preocupen. Perdón. Vamos a hablar de la leishmaniasis. Un segundito. Perdón, muchachos. Perdón. Ahora sí, ¿no es cierto, chicos? Sí, ahora sí, doctorita. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por hacerme notar. Les decía yo, ¿qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es también una zoonosis, una parasitosis que está causada por los protozoos del género Leishmania. Estos protozoos del género Leishmania se transmiten al ser humano mediante la picadura de un mosquito. En realidad, para ser más exactos, por la picadura de hembras de mosquitos flebótomos, del género Phlebotomus, conocido así en el viejo mundo, o también estos mosquitos se conocen en nuestra América Latina como Lutzomia. Los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren ustedes. Estos son los mosquitos que son del género Phlebotomus o Lutzomías en América. Así se llaman. Aquí están. Lo que nosotros conocemos también como zancudos, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces,